La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas desgastadas de la pequeña habitación cuando Renata ya estaba de pie. El despertador antiguo, un compañero constante, sonaba su alarma insistentemente, pero ella ya estaba vestida, atando los cordones de sus zapatos gastados con la agilidad de quien conoce la prisa como pocos. «Renata, ¿ya te vas?». La voz frágil de Marina, su madre, resonó desde la habitación contigua, teñida de preocupación y cariño. «Sí, mamá». «El día ya está llamando», respondió Renata, esbozando una sonrisa optimista mientras tomaba su mochila. «No te preocupes, volveré pronto después de la clase». La rutina de Renata era una maratón diaria, dividida entre el trabajo de limpieza en varias casas del vecindario y las clases nocturnas de enfermería. El sueño de convertirse en enfermera era lo que la impulsaba, una esperanza brillante al final de un túnel a menudo sombrío. Cada piso que fregaba, cada ventana que limpiaba, era un paso más cerca de una vida mejor para ella y su madre. Marina sufría de una enfermedad crónica que la mantenía postrada en una cama la mayor parte del tiempo, haciendo que los días de Renata fueran una carrera contra el tiempo y la adversidad. A pesar de los desafíos, la joven encontraba fuerza en la visión de un futuro donde pudiera cuidar de su madre con la competencia y la dignidad que merecía. Esa mañana, como todas las demás, Renata se despidió con un beso en la frente de Marina y salió. La ciudad despertaba lentamente, y mientras caminaba hacia la primera casa en su lista de limpieza, Renata se permitía soñar. Soñaba con el día en que vestiría un uniforme de enfermera no solo como estudiante, sino como profesional capacitada. Soñaba con la sonrisa de su madre, ya no enmarcada por el dolor, sino por la gratitud y el alivio. Las clases nocturnas eran su refugio, un lugar donde la esperanza se renovaba con cada lección aprendida, con cada habilidad adquirida. Renata absorbía cada pedazo de conocimiento con la sed de quien sabe que cada información es una herramienta para construir un mañana mejor. El camino de Renata era arduo, pero no estaba sola. En sus sueños y sacrificios, cargaba la fuerza y el amor de su madre, el ardiente deseo de cambiar su destino y la determinación inquebrantable de quien sabe que, al final, los sueños pueden convertirse en realidad. Con cada paso, cada día, Renata se acercaba más al futuro que tanto anhelaba, impulsada por la certeza de que el amor y el esfuerzo pueden mover montañas. Al amanecer de un nuevo día, Renata atravesaba el imponente portal del hospital con una mezcla de nerviosismo y determinación pulsando en sus venas. La conquista de un trabajo como enfermera en este renombrado centro médico de la ciudad representaba no solo un avance en su carrera, sino también la esperanza de un futuro mejor para su madre. Sin embargo, el peso de la responsabilidad y la expectativa de un ambiente desafiante resonaban en cada paso que daba por los corredores aún silenciosos del hospital. No pasó mucho tiempo antes de que Renata se enfrentara al rigor y la intensidad del trabajo hospitalario. Las jornadas eran largas, consumiendo la mayor parte de sus energías, mientras se dividía entre cuidar a los pacientes, administrar medicamentos y acompañar a los médicos en rondas. El trabajo, aunque agotador, llenaba su corazón de propósito, trayendo a la superficie la pasión que la llevó a seguir la carrera de enfermería. Sin embargo, el mayor desafío de Renata no provenía de los pacientes o de las largas horas de trabajo, sino de un adversario inesperado, Sandoval, el supervisor de enfermería. Este hombre, con una mirada severa y palabras afiladas, portaba un aire de superioridad que infundía miedo y respeto entre el equipo. Desde el principio, él mostró un desprecio particular hacia Renata, criticándola por el más mínimo error y resaltando su humilde origen como señal de incompetencia. Una tarde, después de un largo turno, Renata fue sorprendida por Sandoval justo cuando terminaba de actualizar los expedientes de los pacientes. Con frialdad cortante, la reprendió por supuestamente tardarse demasiado en las tareas, su voz resonando por los pasillos. «Esto no es lugar para alguien como tú, Renata. Si quieres quedarte aquí, tendrás que demostrar ser más de lo que yo creo que eres capaz», disparó Sandoval, con sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo un claro mensaje de desaprobación. Renata sintió el peso de las palabras de Sandoval, pero en lugar de dejarse vencer, algo dentro de ella se fortaleció. Con la cabeza en alto, respondió con una calma que ni siquiera sabía que poseía: «Estoy aquí para aprender y cuidar a los pacientes, Sandoval. Eso es lo que seguiré haciendo». Volviendo a sus expedientes, Renata dejó a Sandoval sin respuesta. Aunque sus palabras eran firmes, por dentro temblaba. No solo por ella misma, sino por la salud de su madre, por la casa que necesitaba mantener, por los sueños que se negaba a dejar morir.
Los días pasaron y cada jornada en el hospital se convirtió en una prueba de resistencia y fe para Renata. A pesar de las adversidades, no permitía que la negatividad de Sandoval minara su espíritu. Cada paciente que le sonreía, cada agradecimiento que recibía, reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Renata sabía que las pruebas en el hospital eran solo otro obstáculo en su camino. Armada con su fuerza de voluntad y pasión por la enfermería, estaba determinada a superar cualquier desafío, manteniendo vivo el sueño de un futuro mejor para ella y su madre. En una noche como cualquier otra, el silencio del hospital fue interrumpido abruptamente por el sonido urgente de las sirenas. Una ambulancia llegó apresuradamente, transportando a Juárez Ortega, un hombre cuya reputación de poder e influencia se extendía por todo México, pero que en ese momento se encontraba vulnerable, víctima de un grave accidente automovilístico. El frenesí se apoderó del equipo de emergencia mientras se preparaban para recibir a Juárez, cuyo estado crítico requería atención inmediata. Renata, quien acababa de comenzar otro turno, observaba la agitación con una mezcla de ansiedad y profesionalismo. Cuando el jefe del equipo de enfermería anunció la necesidad de una enfermera para asumir el cuidado continuo del paciente recién llegado, Renata, impulsada por un impulso de determinación, se ofreció como voluntaria. Sabía que esta sería una oportunidad para ampliar sus habilidades y, tal vez, demostrarle a Sandoval su verdadero valor como profesional de la salud. Juárez fue ubicado en una de las salas de cuidados intensivos, con Renata asignada como su enfermera principal. Ella monitoreaba sus signos vitales, administraba los medicamentos recetados y realizaba todas las intervenciones necesarias para estabilizar su condición. En el silencio de la habitación, con el respirar mecánico de Juárez de fondo, Renata encontró un momento para reflexionar sobre la fragilidad de la vida, independientemente de la posición social o la riqueza de una persona. En los días siguientes, mientras Juárez luchaba por su vida, Renata se mantuvo como una presencia constante y reconfortante a su lado. A pesar de su estado inconsciente, ella le hablaba, compartiéndole sobre el día a día en el hospital, con la esperanza de que, de alguna manera, sus palabras pudieran alcanzarlo y acelerar su recuperación. Estos momentos revelaron a Renata no solo al paciente que era Juárez, sino al hombre detrás del nombre, humanizándolo a sus ojos. El destino, caprichoso en su tejido, urdía sus hilos de manera inesperada. Renata, cuya vida había estado marcada por luchas y desafíos, ahora se encontraba en la posición de salvaguardar la vida de uno de los hombres más poderosos del país. No podía imaginar cómo esta improbable conexión entre ellos se desenvolvería en los días venideros. Mientras Juárez seguía inmerso en la batalla silenciosa por la supervivencia, Renata se dedicaba con esmero y compasión, estableciendo un vínculo invisible entre enfermera y paciente, un vínculo que, aunque invisible a los ojos, era profundo y significativo. Este rescate inesperado no solo era la lucha de Juárez por volver a la vida, sino el comienzo de un viaje que transformaría las vidas de ambos de maneras que ninguno podría prever. En un día que comenzó como cualquier otro para Renata, la rutina del hospital traería un giro que marcaría el inicio de un cambio profundo en su jornada. Mientras navegaba por los pasillos, cumpliendo con sus tareas con la dedicación de siempre, un enfrentamiento inesperado estaba a punto de ocurrir. Ese día, la recuperación de Juárez Ortega había alcanzado un punto crítico. Él comenzaba a emerger del velo de la inconsciencia, su mente despertando lentamente al mundo que lo rodeaba. Aún envuelto en la neblina de su lucha por la vida, Juárez se encontraba vulnerable, los sonidos y las sombras a su alrededor formando una realidad distorsionada. Fue en este escenario delicado que Sandoval eligió atacar. Siempre buscando afirmar su autoridad a través de la intimidación, encontró en Renata, quien administraba cuidadosamente los medicamentos de Juárez, un objetivo para su hostilidad habitual. Con frialdad calculada, Sandoval irrumpió en la habitación, su presencia inmediatamente cargada de tensión. «Esto está mal, Renata. ¿Cómo esperas cuidar de alguien si ni siquiera puedes seguir instrucciones simples?». Sandoval disparó, sus palabras como cuchillas afiladas destinadas a herir. Su tono no era solo crítico, era despectivo, lleno de un desprecio que trascendía la situación inmediata. Renata, tomada por sorpresa, sintió el peso de la mirada de Sandoval. Sabía que cualquier defensa sería inútil, Sandoval ya había tomado su decisión. Sin embargo, la injusticia de la reprimenda hizo que su corazón latiera más rápido, no por primera vez sintiéndose disminuida bajo el escrutinio de Sandoval. Fue entonces cuando algo notable sucedió. Juárez, cuya conciencia aún flotaba en los márgenes de la lucidez, captó la tensión en la habitación. La voz de Sandoval, cargada de desprecio,
atravesó la neblina de su mente, trayéndolo a un estado de alerta parcial. Y mientras sus ojos se abrían lentamente, encontrando la figura encorvada de Renata, un sentimiento de injusticia agitó algo dentro de él. Con un esfuerzo que consumió cada fibra de su recién despertada conciencia, Juárez habló. Su voz era débil, pero cargada de una autoridad inesperada. «Detén esto», logró murmurar, dirigiendo su mirada turbia hacia Sandoval. «Respeta a la enfermera». La habitación se sumió en un tenso silencio. Sandoval, sorprendido por la intervención de Juárez, retrocedió, su postura autoritaria sacudida por la reprimenda proveniente de un paciente que todos sabían que era un hombre de poder e influencia significativos. Renata, por su parte, sintió una ola de gratitud mezclada con sorpresa. Miró a Juárez, sus ojos encontrando los suyos, que aunque débiles, brillaban con una luz de comprensión y solidaridad. En ese momento, se forjó una conexión silenciosa entre ellos, un puente invisible construido sobre palabras no dichas de agradecimiento y reconocimiento mutuo. Este incidente de humillación, lejos de debilitar a Renata, se convirtió en un punto de inflexión. No solo expuso la crueldad innecesaria de Sandoval, sino que también reveló a Renata que incluso en las circunstancias más inesperadas, se pueden encontrar aliados. Y en Juárez Ortega, alguien cuya vida había estado cuidando sin expectativas, Renata descubrió un defensor inesperado, alguien que, incluso en las sombras de la recuperación, extendió la mano en solidaridad. En el resplandor del enfrentamiento con Sandoval, el ambiente en la habitación de Juárez Ortega permanecía cargado con una nueva energía, una mezcla de tensión disipada y el surgimiento de una conexión inesperada. Juárez, a pesar de la debilidad física que aún lo mantenía en la cama del hospital, había tomado una decisión definitiva al intervenir en defensa de Renata. Su voz, aunque débil, llevó un peso que nadie, especialmente Sandoval, podría ignorar. Renata, aún procesando el evento, sintió un cambio interno. La humillación anterior, aunque dolorosa, fue aliviada por la intervención inesperada de Juárez. Por primera vez desde que comenzó a trabajar bajo la supervisión de Sandoval, no se sintió completamente desamparada. Alguien había visto su valor y había hablado en contra de la injusticia que enfrentaba, y ese alguien era uno de los pacientes más influyentes del hospital. Juárez, por su parte, apenas comenzaba a comprender el impacto de sus acciones. Aún confinado a la cama del hospital y luchando por recuperar sus fuerzas, se encontraba reflexionando sobre el incidente. Al defender a Renata, había actuado instintivamente, impulsado por un sentido de justicia que no sabía que aún poseía. Su intervención no solo había alterado la dinámica en la habitación, sino que también había creado un vínculo tenue con Renata, una conexión formada a partir de un momento de vulnerabilidad compartida. En los días que siguieron, la relación entre Juárez y Renata comenzó a profundizarse. Renata, reconociendo la necesidad de Juárez de cuidados continuos, se dedicó aún más a su trabajo, tratándolo con un respeto y una gentileza que iban más allá del profesionalismo. A menudo compartía pequeños detalles sobre su vida y sus esperanzas para el futuro, conversaciones que Juárez escuchaba con interés y gratitud. Juárez, por su parte, comenzó a ver a Renata no solo como su enfermera, sino como una persona de coraje y determinación. Quedó impresionado por su dedicación, no solo hacia él, sino hacia todos sus pacientes. A pesar del evidente agotamiento, ella mantenía una sonrisa y una palabra amable para cada uno de ellos, una luz de esperanza en los pasillos muchas veces sombríos del hospital. Este acto de intervención de Juárez y la subsiguiente formación de un vínculo inicial entre él y Renata marcaron el inicio de una amistad inesperada. Ninguno de los dos podía anticipar la profundidad de la conexión que empezaba a formarse, una conexión basada en el reconocimiento mutuo de sus fortalezas y vulnerabilidades. Y mientras Juárez continuaba su recuperación, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar, señalando el inicio de una relación que prometía traer cambios significativos para ambos. A medida que la recuperación de Juárez Ortega avanzaba, cada día en el hospital traía consigo un nuevo estadio de fortalecimiento del vínculo sutil que había brotado entre él y Renata. En una tarde particularmente tranquila, ocurrió un momento sencillo pero cargado de significado, marcando el inicio de un descubrimiento que sacudiría los cimientos del entendimiento que Juárez tenía sobre su propia vida. Renata acababa de concluir una de las sesiones de cuidados con Juárez, asegurándose de que él estuviera cómodo y que todos sus medicamentos estuvieran debidamente administrados. La proximidad física necesaria durante el cuidado ofreció a Juárez una visión clara del colgante que Renata siempre llevaba puesto, un pequeño pero intrincado símbolo de infinito en oro, que pendía delicadamente de su cadena. Al darse cuenta del colgante,
algo dentro de Juárez se agitó, una memoria enterrada desde hacía mucho luchando por salir a la superficie. Con un esfuerzo, formuló una pregunta, su voz aún débil pero impulsada por una curiosidad urgente. «¿Este colgante significa algo especial para ti?», preguntó, su atención completamente capturada por el objeto dorado. Renata, sorprendida por la pregunta repentina, tocó el colgante instintivamente, un gesto que siempre hacía cuando buscaba consuelo o fuerza. «Sí», comenzó, una leve vacilación en su voz. «Fue un regalo de mi madre. Ella dijo que fue mi padre quien se lo dio, hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Es el único recuerdo que tengo de él, aunque nunca lo conocí». Las palabras de Renata resonaron en la habitación, cada sílaba cargada de emoción y significado no dicho. Para Juárez, el impacto fue inmediato y profundo. Años atrás, en un momento de amor joven y esperanzado, había dado un colgante idéntico a su amada Mariana, un símbolo de un amor que creía que duraría para siempre. La revelación de Renata desencadenó una cascada de recuerdos, cada uno llevando consigo el dolor agudo de la pérdida y el dulce recuerdo de un tiempo más simple. En ese instante, Juárez empezó a comprender la profundidad del vínculo que inadvertidamente se había formado entre él y Renata. El colgante no era solo una pieza de joyería, era un fragmento de un pasado compartido, un vínculo entre él, Mariana y la hija que nunca supo que tenía. Con el corazón pesado por la revelación y la mente atormentada por «¿y sí?», Juárez se encontró ante una encrucijada emocional. La presencia de Renata, hasta entonces una enfermera dedicada, adquirió una nueva dimensión en su vida. Ahora estaba ligado a ella de una manera que trascendía el entendimiento común, una conexión formada no solo por casualidad, sino por el destino. El vínculo revelado a través del colgante de infinito simbolizaba más que un amor perdido, representaba la posibilidad de redención, de lazos familiares reatados y de un futuro que, hasta ese momento, Juárez Ortega no se atrevía a imaginar. Después del encuentro revelador con el colgante de Renata, Juárez Ortega se encontraba en un estado de profunda introspección. El vínculo inesperado que lo unía a Renata, indicado por el símbolo de infinito en oro, había desencadenado una serie de cuestionamientos sobre su pasado y las decisiones que lo habían llevado a su vida actual. Determinado a descubrir la verdad, Juárez utilizó sus recursos e influencia para iniciar una búsqueda meticulosa de respuestas que desde hace mucho estaban enterradas. Su investigación pronto lo llevó de vuelta a Mariana, la mujer que había ocupado un lugar especial en su corazón años atrás, antes de que las circunstancias y las decisiones familiares lo separaran. Juárez recordaba vívidamente el dolor que sintió al dejar atrás a Mariana, una decisión impuesta por la presión de sus padres, que no veían con buenos ojos la relación de los dos. En aquel entonces, joven e incapaz de oponerse a las expectativas familiares, Juárez partió hacia Europa, dejando atrás a su amor y, sin saberlo, una parte de sí mismo. Con el corazón apretado por la anticipación, Juárez buscó a Mariana, ansioso y temeroso de las revelaciones que podrían venir. El encuentro, marcado por una mezcla de tensión y nostalgia, tuvo lugar en un sitio discreto, lejos de las miradas curiosas y el bullicio de la ciudad. Al ver a Mariana, Juárez sintió una oleada de emociones, el amor que había sentido por ella aún estaba allí, transformado, tal vez, pero innegablemente presente. Mariana, por su parte, se mostró reservada al principio, pero la urgencia en la voz de Juárez y la sinceridad en sus ojos la convencieron de abrirse. Con una voz temblorosa, marcada por los años de silencio, reveló la verdad sobre Renata, su hija, fruto del amor entre ella y Juárez, un amor que había resistido al tiempo y la distancia, aunque en secreto. La revelación fue un shock para Juárez, quien se vio confrontado con la realidad de una vida que podría haber sido drásticamente diferente. La existencia de Renata, su hija, era una verdad que luchaba por comprender, cada palabra de Mariana cargada con el peso de años de separación y lo que podría haber sido. El encuentro con Mariana fue un punto de inflexión para Juárez. Escuchó absorto mientras Mariana contaba sobre la vida de Renata, su lucha para proveer y cuidar de ella sola, la determinación de Renata de convertirse en enfermera y la enfermedad que ahora afligía a Mariana. Juárez percibió, con una dolorosa claridad, el impacto de sus decisiones pasadas no solo en su vida, sino en la vida de aquellos que había dejado atrás. Confrontado con la realidad de su paternidad y las consecuencias de sus elecciones pasadas, Juárez sintió una mezcla de arrepentimiento, amor y una determinación recién descubierta de reparar los errores del pasado. Le prometió a Mariana que haría todo lo posible para apoyar a Renata y a ella, asumiendo la responsabilidad por su ausencia y prometiendo estar presente de ahora en adelante.
después de su convalecencia, un renovado Juárez Ortega se preparaba para enfrentar quizás la tarea más desafiante de su vida, buscar el perdón de Renata y Mariana. Armado con la verdad sobre su pasado y el ardiente deseo de reparar las fallas que había dejado atrás, sabía que este momento definiría el curso de su futuro. Su primera acción, una vez recibida el alta médica, fue asegurarse de que los gastos médicos de Mariana fueran cubiertos inmediatamente. Con los recursos financieros que le permitían tal gesto, Juárez no vaciló en asumir esa responsabilidad, considerándola no solo un deber, sino un primer paso simbólico hacia la reconciliación. Quería, a través de esta acción, demostrar a Renata y Mariana que sus intenciones eran sinceras, que estaba comprometido a marcar la diferencia en sus vidas de manera práctica y significativa. La reunión con Renata fue organizada con una mezcla de esperanza y aprensión. Juárez, consciente del torbellino de emociones que su revelación había causado, se preparó para enfrentar cualquier reacción que surgiera de su hija, cuya vida había moldeado involuntariamente con su ausencia. Renata, por su parte, llevaba consigo una vida entera de preguntas sin respuesta, una curiosidad natural sobre el padre que nunca había conocido y el dolor silencioso de una hija dejada atrás. El encuentro, aunque cargado de emoción, estuvo marcado por una cautelosa cortesía. Juárez inició la conversación expresando su profundo arrepentimiento por las decisiones que había tomado en el pasado, reconociendo el sufrimiento que había causado a Mariana y a Renata. Habló con una franqueza que no dejaba dudas sobre su sinceridad, compartiendo las circunstancias que lo llevaron a alejarse y el largo camino de autodescubrimiento que lo trajo de vuelta. Para Renata, escuchar a Juárez admitir sus errores y buscar genuinamente su perdón fue tanto una sorpresa como un alivio. Vio, en ese hombre que le resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo desconocido, un reflejo de su propia búsqueda de respuestas y comprensión. Mientras las palabras de Juárez resonaban, Renata se permitió sentir, quizás por primera vez, un destello de una conexión que iba más allá del dolor de la ausencia. Renata descubrió que el perdón no era un camino simple, ni un momento definido, sino un proceso que comenzaba con la disposición de escuchar y comprender. Reconoció en los esfuerzos de Juárez una oportunidad para un nuevo comienzo, no solo para ella y su madre, sino también para el padre que estaba dispuesto a corregir los errores del pasado. La promesa de Juárez de hacerse cargo de los gastos médicos de Marina fue solo el primer paso en su camino hacia la redención. Al ofrecer apoyo financiero, también les ofrecía, lo que era más importante aún, su apoyo emocional y presencia constante. Este gesto abrió la puerta a una nueva dinámica familiar, donde el diálogo, la comprensión y el afecto comenzaron a reemplazar años de silencio y separación. Con el reencuentro y la reconciliación en curso, Renata comenzó a ver las piezas de su vida reorganizándose de formas que nunca había imaginado. Una de las revelaciones más sorprendentes fue descubrir el papel significativo que Juárez Ortega, su padre recién reconectado, desempeñaba no solo en el mundo de los negocios, sino también dentro del propio hospital donde trabajaba. Juárez, lejos de ser un paciente común, era uno de los principales benefactores del hospital, amigo personal de Roberto, el director. La influencia de Juárez en el hospital era profunda, y su relación con Roberto se extendía por décadas, basada en el respeto mutuo y en colaboraciones sucesivas que habían beneficiado enormemente a la institución. Renata se quedó atónita al darse cuenta de que el hombre al que había cuidado, y que la había defendido inadvertidamente de Sandoval, tenía el poder de influir en cambios significativos en el ambiente en el que luchaba diariamente para afirmarse. Juárez, motivado no solo por el deseo de establecer una relación con su hija, sino también por una convicción de justicia, decidió actuar sobre la información que Renata, en muchas ocasiones, había compartido involuntariamente durante sus conversaciones. La conducta de Sandoval, el supervisor que imponía un régimen de miedo y humillación sobre las enfermeras, era algo que Juárez no podía ignorar. Así que, en una tarde que prometía ser como cualquier otra, Juárez solicitó una reunión con Roberto. Sentados en una oficina que daba vista a los tranquilos jardines del hospital, Juárez compartió sus preocupaciones, no solo como benefactor, sino como padre de una de las enfermeras que sufrían bajo la supervisión de Sandoval. Relató, con detalles proporcionados por Renata, los abusos de poder y la atmósfera de intimidación perpetuada por Sandoval, destacando cómo esto iba en contra de los valores de compasión y cuidado que el hospital se esforzaba por promover. Roberto escuchó atentamente, la gravedad de la situación reflejada en su semblante. Valoraba la opinión de Juárez y entendía la importancia de mantener un ambiente de trabajo positivo y motivador para todos los empleados. La decisión llegó de forma rápida y decisiva. Sandoval fue convocado a la oficina de Roberto, donde, después de una conversación tensa pero necesaria, recibió la noticia de su despido.
La conducta de Sandoval, quedó claro, era incompatible con los principios del hospital, y su partida marcaba el inicio de una nueva era para el equipo de enfermería. Para Renata, la noticia del despido de Sandoval fue recibida con una mezcla de alivio e incredulidad. La figura que durante tanto tiempo simbolizó el miedo y la opresión en su ambiente de trabajo había sido removida, y la influencia de su padre había sido la clave para este cambio. Más que eso, el gesto de Juárez demostró su compromiso de hacer lo que estuviera a su alcance para proteger y mejorar la vida de Renata y sus colegas. En este momento, no solo marca un cambio significativo en la dinámica del hospital, sino que también solidifica la relación de Renata y Juárez. A través de sus acciones, Juárez demostró que su presencia en la vida de Renata sería una fuerza positiva, promoviendo la justicia y apoyando sus aspiraciones. Renata, por su parte, comenzó a ver a su padre bajo una nueva luz, reconociéndolo no solo como un benefactor del hospital, sino como un aliado invaluable en su propia jornada. La salida de Sandoval del hospital representó más que el fin de un periodo de miedo y represión para el equipo de enfermería, abrió paso a un nuevo capítulo de liderazgo, marcado por la esperanza y la renovación. En este escenario transformador, Renata, cuya competencia y dedicación nunca pasaron desapercibidas, incluso bajo las circunstancias más adversas, se encontró en el centro de un cambio significativo. El ascenso de Renata a supervisora de enfermería no solo fue un reconocimiento a su habilidad y compromiso incansable con los pacientes, sino también una clara señal de la nueva dirección que el hospital buscaba adoptar. Roberto, el director, entregó personalmente la noticia a Renata, enfatizando que la elección reflejaba no solo la confianza en su habilidad técnica, sino también en su visión para crear un ambiente de trabajo más acogedor y solidario. Con el nuevo cargo, Renata se encontró ante la oportunidad de implementar los cambios que durante mucho tiempo había deseado ver en el hospital. Ella se propuso a cultivar un ambiente basado en el respeto mutuo, la empatía y el apoyo continuo entre los miembros del equipo, valores que siempre consideró esenciales para la prestación de cuidados de salud de calidad. Renata estaba decidida a asegurar que ninguno de sus colegas sintiera la opresión y el desamparo que marcaron sus días bajo la supervisión de Sandoval. Los primeros días de Renata como supervisora estuvieron marcados por una serie de reuniones con el equipo de enfermería. Escuchó atentamente las preocupaciones y sugerencias de sus colegas, buscando entender profundamente los desafíos que enfrentaban y colaborar en la búsqueda de soluciones. Renata enfatizó la importancia de la comunicación abierta, la educación continua y el bienestar del equipo, proponiendo iniciativas como turnos más equitativos y programas de mentoría para enfermeros recién contratados. El cambio en la atmósfera del departamento de enfermería fue palpable. Los enfermeros, antes cautelosos y tensos, ahora se sentían valorados y escuchados, con muchos acercándose a Renata para expresar su gratitud y apoyo a la nueva dirección. El equipo comenzó a funcionar de manera más cohesionada, con los enfermeros mostrando una renovada pasión por el trabajo y un compromiso compartido con el cuidado de los pacientes. Renata también instituyó reuniones regulares con otros departamentos, buscando fortalecer la colaboración interdisciplinaria y asegurar que los cuidados a los pacientes fueran abordados de manera holística e integrada. Trabajó codo a codo con los médicos, terapeutas y personal de apoyo, estableciendo un diálogo abierto que contribuyó a la eficacia y la eficiencia de los cuidados prestados. La ascensión de Renata a supervisora de enfermería marcó un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en la vida de todos en el hospital. Se convirtió en un símbolo de integridad y liderazgo compasivo, demostrando que es posible promover un cambio positivo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Su viaje, desde la humillación hasta el liderazgo, es un testimonio del poder de la determinación, la empatía y la creencia inquebrantable en el potencial humano para superar adversidades e implementar cambios significativos. La promoción de Renata a supervisora de enfermería en el hospital no marcó solo un cambio profesional en su vida, sino también el inicio de una profunda jornada personal con Juárez, su padre recientemente reencontrado. El descubrimiento de su lazo de sangre fue un shock para ambos, un evento inesperado que trajo consigo una serie de emociones y preguntas sin respuesta. A pesar de la complejidad de sus sentimientos, Renata y Juárez compartían un deseo común de reconstruir los lazos que habían sido perdidos por el tiempo y las circunstancias. En los meses siguientes, padre e hija emprendieron el delicado proceso de conocerse verdaderamente. Para Renata, había una curiosidad sobre el hombre que era Juárez, más allá de su identidad como su padre. Quería entender sus motivaciones, sus esperanzas y, sobre todo, quería saber por qué había estado ausente todos esos años. Juárez, por su parte, buscó compartir su historia con Renata, explicando las circunstancias que lo llevaron a alejarse de Mariana y de ella.
Habló de sus luchas, sus arrepentimientos y de la redención que buscaba al reconectarse con su hija. Mientras trabajaban para tejer los hilos de su relación recién descubierta, Renata continuaba dedicada a mejorar las condiciones en el hospital. Con Juárez a su lado, ofreciendo apoyo no solo emocional, sino también utilizando su influencia para facilitar cambios positivos, Renata implementó programas de capacitación para el equipo de enfermería, promovió la importancia del autocuidado entre los profesionales de la salud y luchó por mejoras en las instalaciones para garantizar que los pacientes recibieran el mejor cuidado posible. Su liderazgo y las iniciativas que propuso rápidamente ganaron el respeto y la admiración de sus colegas. Renata se convirtió en conocida no solo como una supervisora competente, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar de su equipo y de los pacientes bajo su cuidado. Su enfoque colaborativo y compasivo contrastaba fuertemente con la era anterior de Sandoval, y los enfermeros se sentían más motivados y valorados que nunca. La relación de Renata con Juárez también comenzó a florecer. Aunque inicialmente marcado por la cautela y el dolor del pasado, el tiempo y el compartir experiencias comunes acercaron al padre y la hija. Juárez se aseguró de participar activamente en la vida de Renata, no solo apoyando sus metas profesionales, sino también estando presente en momentos cotidianos, reconstruyendo gradualmente la confianza y el afecto que se habían perdido. Renata y Juárez, juntos, emprenden un viaje de redescubrimiento y reconciliación, demostrando que es posible superar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de comprensión y amor. Al mismo tiempo, la transformación liderada por Renata en el hospital sirve como un recordatorio del poder de la empatía, la dedicación y el liderazgo positivo, cambiando no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el hospital en tonos dorados de luz, el gran salón de eventos se llenaba de invitados. El evento de caridad de esa noche, una iniciativa para recaudar fondos para la expansión de los servicios de salud de la comunidad, había reunido no solo a los empleados del hospital, sino también a miembros de la comunidad, líderes empresariales y figuras públicas. En el centro de todo estaba Renata, cuyo viaje de desamparo al liderazgo inspirador se había convertido en una historia de éxito conocida por muchos presentes. La noche estaba llena de presentaciones, discursos y demostraciones de gratitud hacia aquellos que habían contribuido significativamente al hospital. Sin embargo, el punto culminante de la noche fue cuando Juárez Ortega subió al escenario. Con la sala en silencio atento, comenzó su discurso, no solo como uno de los principales benefactores del hospital, sino también como un hombre cuya vida había sido transformada por la compasión y dedicación de una persona en particular, Renata. Juárez habló sobre las circunstancias que lo llevaron al hospital, el accidente que casi le cuesta la vida y el despertar a una nueva realidad, gracias al cuidado y atención que había recibido. Pero, más que eso, habló sobre Renata, revelando públicamente, por primera vez, su relación como padre e hija. Su discurso estuvo cargado de emoción, expresando un profundo orgullo por la mujer en la que Renata se había convertido, no solo en su carrera, sino también como una líder que promovía la empatía, el cuidado y la compasión en el lugar de trabajo. El momento fue de revelación, pero también de celebración. Juárez resaltó los cambios positivos que Renata había implementado en el hospital, convirtiéndolo en un modelo de cuidado y empatía, reflejando su propia jornada de superación y unión familiar. Concluyó su discurso agradeciendo a Renata por abrirle su corazón, permitiéndoles reconstruir los lazos perdidos. Cuando llamaron a Renata al escenario para recibir un premio en reconocimiento a su dedicación y trabajo, los aplausos fueron estruendosos. Con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa radiante, aceptó el premio, dedicándolo no solo a su equipo, sino también a su madre, Mariana, y a Juárez, quienes la habían apoyado incondicionalmente. El evento de caridad no solo recaudó fondos significativos para el hospital, sino que también marcó un momento de unión y celebración de lo que es posible lograr con amor, dedicación y compasión. Renata, Juárez y todos los involucrados habían recorrido caminos llenos de desafíos, pero esa noche, celebraron las victorias, grandes y pequeñas, que los unieron y transformaron sus vidas. La historia de Renata y Juárez no como un final, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de posibilidades. Juntos, aprendieron que, independientemente de los obstáculos, el amor, la compasión y la determinación pueden reconstruir lazos perdidos y crear un futuro prometedor, no solo para ellos, sino para todos aquellos a quienes sus vidas tocan.